Mi intención va a ser un poquito, dar un enfoque un poquito diferente. Entonces, la sesión lo que he preferido es darle un carácter un poquito más semiológico. En lugar de centrarme en hablar de la enfermedad de Parkinson o de la enfermedad de Huntington, vamos a hacer al revés del síntoma, vamos a empezar a estudiar el síntoma. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra práctica clínica como internistas, que sabemos que hay Parkinson, sabemos que hay corea de Huntington, vamos a aprender a diferenciar distintos tipos de síntomas que puedan, o de signos que puedan alterar el movimiento, para que eso nos lleve a pensar o a discernir nuestro proceso diagnóstico. Entonces, no nos vamos a centrar en enfermedades neurológicas como tal, vamos a ser mucho más semiológicos y vamos a que sea una sesión eminentemente práctica. De hecho, vamos a hacer muchísimos vídeos. Entonces, bueno, he utilizado este cuadro de la creación porque, bueno, no sé si sabéis que hay teorías que dicen que en este cuadro Dios está dentro del cerebro, ¿no? Está dentro, es un corte cerebral, entonces, bueno, pues mentalmente pienso que nos vamos a ir de la parte neurológica a la parte de afuera, ¿no? Y ahí parece además que no hay dismetría porque se están tocando bastante bien, o que va camino de tocarse bastante bien. Entonces, bueno, lo que sí podemos hablar fundamentalmente es una clasificación inicial de los trastornos del movimiento. Abarcan un amplio espectro de sintomatología que pueden tener un origen sistémico como tal o bien ser enfermedades intrínsecamente neurológicas. Los trastornos del movimiento se van a clasificar fundamentalmente si presentan un exceso o un defecto de este movimiento. Tenemos trastornos hipercinéticos que están caracterizados por movimientos que son excesivos, como temblores, como la corea, son términos que vamos a ir repitiendo mucho a lo largo de la sesión. El paradigma sería, por ejemplo, la corea de Huntington. Y tenemos trastornos hipocinéticos, que están dominados por la bradicinesia y por la rigidez, por supuesto, la enfermedad de Parkinson. Y me vuelvo a repetir, para todos los que han llegado, la sesión no va a versar alrededor de enfermedades neurológicas como tal, no vamos a hablar específicamente del Parkinson, sino vamos a hablar fundamentalmente con un enfoque semiológico. Entonces, bueno, tres actores principales que voy a estar hablando mucho de ellos tres son los principales áreas del cerebro, del sistema nervioso, que van a estar controlando el movimiento. El cerebelo, que va a recibir una gigante antena que tenemos que nos conecta con el entorno, recibe información sensomotora y va a ajustar la ejecución motora en tiempo real. Nos va a permitir la corrección de errores en el movimiento. El tálamo, que es un centro de relevo, es esencial para planificar movimientos y para ejecutarlos. Y los ganglios basales, que son los que con mucha diferencia más vamos a estar nombrando, van a participar en la selección de los patrones. Van a facilitar la activación de movimientos deseados. Por tanto, daños a este nivel ya podemos empezar a sospechar que nos va a generar movimientos indeseados y que además va a inhibir respuestas motoras inapropiadas. Va a evitar movimientos excesivos o no planificados. Entonces, bueno, le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen que combinara glosario y trastornos de movimiento y este va a ser el cuerpo de la sesión. Un glosario de términos muy práctico, todo va a ser con vídeos para que en nuestra práctica clínica, que ya sabemos cómo funciona el Parkinson y lo demás, sepamos reconocer esos diferentes trastornos. Y voy a ir haciendo el ejercicio mental de remontarme y tratar de decir esto es diferente a esto, pero bueno, si nos fijamos en los vídeos a la vez que hablo, es mucho más entretenido además. Entonces, bueno, empezamos con el temblor. El temblor son movimientos oscilatorios, son rítmicos, son involuntarios y pueden ocurrir en una o más partes del cuerpo y son regulares. Se produce debido a una alteración en la modulación de la actividad muscular, especialmente una lucha que a veces se desbalancea entre músculos agonistas y antagonistas. Tenemos un temblor fisiológico, que es de baja amplitud, que aumenta con el estrés, con la fatiga, viene en rachas. Tenemos el temblor esencial, que es el temblor patológico más común. Este se puede producir sobre todo al mantener la postura o al realizar movimientos. Se origina a nivel cerebeloso. Tiene la característica de que mejora con pequeñas cantidades de consumo de alcohol. El temblor parkinsoniano se produce en reposo. El Parkinson tiembla en reposo, es de baja amplitud. Y el temblor cerebeloso, por ejemplo, que es más característico su aparición con la intención y aumenta a medida que la persona se acerca al objeto que quiere tocar. Y luego hay otros tipos. Entonces, aquí tenemos... Esta es una paciente con temblor esencial y a la derecha tenemos which is not uncommon in essential tremor, but is not typical in Parkinson's disease. Versus un She has an action tremor, as shown by a more pronounced tremor when her hands are elevated, ¿vale? brought Vamos a poner un closer caso to un the poquito body, más and exagerado. in tremor at rest.
Este es un caso, tengo varios vídeos que me ha prestado el hermano de la doctora Teresa González, que es neurólogo en Estados Unidos. Hizo un estudio muy importante que tuvo bastante relevancia en la asociación entre temblor esencial y pacientes con Klinefelter, que es una enfermedad genética, hombres que tienen 47XXY, y este paciente lo que tiene es un temblor esencial pero sumamente avanzado. Si nosotros vemos este tipo de temblor, podríamos a lo mejor pensar en alteraciones de otro tipo, pero sin embargo cumple las características que he mencionado de un temblor esencial. Tiene además un poco, podemos pensar que es dismetría, pero realmente es un temblor esencial. ¿Vale? Y bueno, como curiosidad, a raíz de este estudio que se realizó, el 50% de los pacientes con Klinefelter cursan con temblor esencial. Vemos que incluso le dificulta la escritura y que a la hora de intentar caminar no tiene un trastorno de la marcha, pero sí que tiene un temblor que le dificulta la marcha. La corea, que también la hemos visto, la conocemos bastante, son movimientos que son muy rápidos, son irregulares y no tienen un patrón repetitivo. Este de primero de aquí es una corea de Sydenham. Es una de las secuelas a largo plazo de la fiebre reumática. Es complicado verlo, se ve sobre todo en niños. Resultan en difusión a nivel de los ganglios basales, especialmente a nivel subtalámico y estriado. Y aquí tenemos una corea de Huntington. ¿Vale? Son dos pacientes con trastornos, son evidentemente involuntarios, no son repetitivos, son completamente irregulares y pueden cursar en ocasiones las pacientes con corea de Huntington con esta otra alteración que las podemos ver aparte, que es el balismo o el hemibalismo. Son movimientos que son involuntarios, son muy amplios, mucho más amplios que la corea. Y una característica que se sale del eje del cuerpo. Son bruscos, son violentos, se ocurren en mi cuerpo, se le llama hemibalismo, se ocurre en mi cuerpo entero, se le llama balismo. Se relaciona con una lesión en los núcleos subtalámicos, sobre todo a nivel del núcleo de Lewis, y aquí lo vemos, el paciente lo presenta en el hemicuerpo derecho, mientras que se puede mecer la barba con la mano izquierda, a nivel derecho está haciendo esas sacudidas, ¿sí? Está como lanzando el brazo. La atetosis son movimientos voluntarios, son movimientos voluntarios, lentos, son continuos, son irregulares, y algo que llama la atención es esa forma de serpentear, tienen ese serpenteo, ¿vale? Esto también es una afectación de los ganglios basales, sobre todo del cuerpo estriado, que provoca una alteración en las vías inhibitorias. No es un temblor que vemos que puede ser, no es regular, no sigue un patrón regular, no es fino y es serpenteante. Ese serpenteo es lo que nos tiene que dar un poquito la pista. La asterixis, que quizá yo creo que es de lo que más podemos ver, es la incapacidad para mantener un tono muscular sostenido, que eso es lo que nos da esas sacudidas, que se llama flapping, fundamentalmente en la encefalopatía hepática avanzada. Se produce por una acumulación de amonio, sobre todo a nivel de la vía corticotalámica, que tenemos que pedir al paciente, le tenemos que pedir que mantenga un tono, por eso le hacemos esa extensión de las manos para ver cómo poco a poco va cayendo. Es una imposibilidad de mantener el tono. Distonía versus discinesia. Esos son dos términos que a mí durante la carrera me costó mucho diferenciar. Y hasta este taller también. Entonces, bueno, la distonía, ya lo tengo un poco más claro, la distonía son contracciones. Hay que pensar la distonía a lo mejor como una sola. La distonía son contracciones musculares sostenidas, es muy lenta y nos va a provocar posturas anormales. El paciente se puede desplazar, va a estar moviéndose, pero va a tener una postura anormal. Es una disfunción a la hora de integrar sensomotoriamente a nivel de los ganglios basales y se puede manifestar evidentemente como efecto adverso de muchos medicamentos, pero ahora les voy a comparar las dos mucho más visualmente. Un efecto adverso de forma breve, se va a presentar de forma breve, en horas o días. Cede al suprimir el fármaco, esto es algo sumamente importante, y si no el tratamiento son las benzodiazepinas o tratamiento anticolinérgico. La discinesia, que le podemos poner el apellido, pero no siempre se va a dar, de discinesia tardía, aunque allá ahí su nombre nos puede orientar un poquito, son movimientos, no son contracciones sostenidas, son movimientos involuntarios, son muy rápidos, la amplitud es muy variable y va a darle paroxismos a la persona, se va a presentar en forma de clúster, de paroxismo. Son el resultado de alteraciones en la vía dopaminérgica, los fármacos que la van a modificar, sobre todo que generan una hipodopapinergia, van a favorecerla, puede manifestarse mucho tiempo después, años después, incluso aunque se haya suspendido el fármaco, pueden manifestarse e incluso el riesgo de presentarla va en relación al tiempo de exposición. Reducir la dosis puede ayudar, pero la recuperación no tiende a producirse tanto como en la distonía.
Entonces, bueno, aquí las podemos comparar. Este señor tiene una discinesia, una distonía, esta señora tiene una discinesia. El señor de la camisa azul lo que tiene es una contractura fuerte que le deforma la postura, intenta corregirla, pero vuelve a ella. La discinesia son, por eso digo que podemos decir distonía y discinesias, es una forma más o menos, porque las discinesias van a ser muchas contracciones en salva y la distonía es una sola. O bueno, pueden ser varias, pero son mucho más visible una. Esta es una distonía cervical y esto es una discinesia. Y esta es la tabla que comento que nos puede sacar un poquito del apuro. Vale. Acatisia. Este también nos suena, lo que pasa es que es un poquito más complicado de entender. Esto es una sensación subjetiva, el paciente nos la va a contar. Es una sensación subjetiva de inquietud y de no poder parar de moverse, pero no hay un control voluntario en la acatisia. Por mucho que el paciente quiera, no puede pararse. Se asocia a un desequilibrio, por eso no se puede parar, tiene una base neurofisiopatológica por debajo, se asocia a un desequilibrio dopaminérgico. Los fármacos que más frecuentes se involucran son los antipsicóticos, fundamentalmente el haloperidol y la clorpromacina. Y la última frase es muy importante para diferenciarla de otra cosa que vamos a ver después. El reposo no exacerba la sintomatología y el movimiento no alivia la sensación, que eso lo tenemos que separar después con otra cosa, con otro trastorno que vamos a comentar. Esta señora puede parecer que está un poco enfadada porque lleva mucho tiempo esperándonos, ¿no? Pues está moviendo ahí la chancla como diciendo a ver cuándo me va a atender, pero realmente no. La persona no puede parar de moverse. Y eso le genera además bastante nerviosismo. Y bueno, si entre discinesia y distonía había un poco de confusión, entre mioclonía, tic y estereotipia, pues puede haber también un poquito de confusión. Breve resumen de cada uno. Las mioclonías son movimientos de choque, siempre son de choque. Son breves y no tienen un patrón. Evidentemente no se suprimen voluntariamente. Pueden aparecer de forma aislada, como parte de un síndrome, pueden tener un contexto, una actividad epileptógena de fondo o no, y son fenómenos de hiperexcitabilidad. Su tratamiento son anticonvulsivos. Este es muy leve, pero ahí lo tenemos. El tic son movimientos o vocalizaciones también. Son repentinas, son breves y pueden ser, este es el único que voy a comentar, que puede ser suprimido de forma voluntaria, totalmente. Tienen un fenómeno premonitorio, la persona sabe que va a empezar a tener ese tic, porque además se ve muy influenciado por estímulos externos a nivel del estrés emocional, etc. Suelen presentarse en la infancia o como parte de trastornos de la conducta, como el síndrome de Tourette. Tiene una alteración dopaminérgica de fondo y tenemos terapias psicológicas que tienen bastante buen efecto, o agonistas alfa o antihistamínicos también se pueden dar, ¿vale? Las estereotipias, que son quizás esas las vemos menos, son patrones repetitivos, son mucho más elaborados, son movimientos mucho más elaborados, la vemos sobre todo en trastornos de neurodesarrollo, lo va a hacer con la manita derecha. No tienen fenómeno premonitorio, parcialmente se pueden intentar suprimir, pero claro, si la persona ya tiene un trastorno cognitivo va a ser mucho más difícil de manejar. Y la terapia cognitivo-conductual es lo que puede mejorar. Son movimientos bastante más elaborados, estos no son movimientos de choque. Dame tu mano. Y la ataxia. La ataxia también la podemos ver nosotros más, es una alteración de la coordinación motora. Se manifiesta por la dificultad para mantener el equilibrio y realizar movimientos precisos, lo que nos va a generar una marcha inestable. Clínicamente tenemos una persona, un paciente que realiza movimientos torpes, descoordinados, tiene una tendencia muy alta a caídas y la principal causa es la alteración en las vías cerebelosas. Ataxia sí que podemos ver nosotros más en nuestra práctica clínica. Entonces, bueno, este ha sido el glosario. Ahora, no voy a hablar evidentemente de todas esas enfermedades, voy a hacer una diapositiva con cada enfermedad que puede cursar con trastornos del movimiento. Son enfermedades con las que nosotros trabajamos, para que veamos cómo puede formar parte ese trastorno del movimiento. La patología tiroidea la podemos ver fundamentalmente traducida en forma de temblor, un temblor fino que se manifiesta, se puede ver en reposo. Es una persona que está con una tirotoxicosis, vemos, es un temblor como tal, son movimientos oscilatorios, tienen un ritmo, lo vemos sobre todo en el hipertiroidismo, el hipotiroidismo es mucho más hipocinético. El siguiente es un paciente nuestro, es una paciente del doctor Mostaza, que debutó con un trastorno del movimiento que vamos a ver, ahora que cargue el vídeo, que es una coroatetosis por hiperosmolaridad severa. Vale. Esto se observa típicamente en personas que tienen una hiperglucemia muy severa, especialmente en el contexto de estados hiperglucémicos,
Y la hiperglucemia prolongada va a provocar cambios metabólicos en los ganglios basales, ¿sí? Y lo que va a generar una disminución en la producción de GABA. El GABA sabemos que es el principal neurotransmisor inhibitorio, y la corrección del estado hiperglucémico puede revertir este trastorno del movimiento, ¿vale? Esta paciente está en el Carlos III y lo que tiene es una coreatetosis diabética, la verdad, o coreatetosis hiperosmolar. Está bastante descrita, yo no lo conocía, y está bastante descrita en la literatura. En otra vez, es una corea, como hemos visto antes, son movimientos irregulares. Esta mujer no tiene un tono boyante para lanzar el pie a otro lado, tiene un hemivalismo potente, pero bueno. Otro que puede ir junto con la diabetes es el síndrome de la persona rígida, pero con la diabetes tipo 1, porque tiene una base inmunológica. Es una rigidez progresiva que genera episodios musculares, de contracción muscular, son dolorosos y pueden desencadenarse por estímulos sensoriales. ¿Por qué tiene una base inmunológica? Porque hay hallazgos de anticuerpos, sobre todo contra la enzima glutamato ácido de carboxilasa, que forma parte del panel de anticuerpos que se pueden ver en diabetes tipo 1. Esta enfermedad hace un par de años ganó un poquito más de relevancia porque Céline Dion, la famosa cantante francesa, se lo diagnosticaron. De hecho, esto es de un reportaje así de cuando ella salió. La enfermedad de Wilson, que también la vemos alguna vez, ese trastorno en el metabolismo del cobre, en el que hay un problema a la hora de eliminar el cobre y se empieza a depositar, entre otros sitios, en el sistema nervioso central, nos da una alteración muy característica que es el temblor en batir de alas. Aquí vamos a verlo otra vez. Es un temblor proximal en los brazos que aumenta con el movimiento y da una sensación de aleteo. Ahí lo vemos, empieza como a aletear. El paciente parece que inicialmente está normal, le va a preguntar al examinador si se aguanta la mano mejor al temblor y el paciente como que no lo tiene muy claro. Vale, perfecto. Es bastante llamativo. Y por último, trastornos del movimiento asociado al lupus. El lupus, cuando tiene afectación neurológica, puede dar una corea lúpica. No he encontrado ninguna corea lúpica, lo siento, es el único vídeo que no he podido encontrarlo, pero bueno, está asociada a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que predisponen a microtrombosis de la vascularización de los ganglios basales. Y el síndrome de piernas inquietas, que es el otro que quería diferenciar mucho con la acaticia, está muy de moda ahora hay mucho en TikTok, hay mucho en muchas partes que hablan de remedios mágicos para el síndrome de piernas inquietas. Son disfunciones de la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigrostriada, alteran también alteraciones del metabolismo del hierro, por eso sabemos que tenemos que normalizar la concentración de hierro y en el cerebro. Los síntomas se agravan durante periodos de reposo y en horas nocturnas. A diferencia de la acaticia, mover las piernas aquí sí les genera una sensación de alivio. La acaticia, aunque la persona se mueva, no se alivia. Porque antiguamente estaban englobados en el mismo espectro, pero tienen una base fisiopatológica diferente. A la acaticia no le importa el hierro, al síndrome de piernas inquietas sí. Y la persona aquí siente alivio si mueve las piernas. De hecho, la persona nos cuenta que se va a andar por la casa, que vuelve. La acaticia no se modifica. Y bueno, no me iba a meter en trastornos del movimiento asociado a consumo de medicamentos porque sería repetirme, que principalmente estos son los que más podemos ver, ¿no? El litio, cuyo toma crónica, el primer signo que nos va a manifestar es el temblor, la metoclopramida y la sulpirida, son causas también de estados hipercinéticos, antipsicóticos, levodopa y metildopa, son los principales fármacos que nos pueden causar alteraciones del movimiento, ¿no? Y bueno, ya para terminar, la palopatología, que ya en alguna sesión que he dado saben que me gusta mucho, es hablar de las patologías a través de la historia. Hitler parece ser que hay vídeos o hay teorías que podía tener un trastorno del movimiento en reposo, ahí tiene un temblor en reposo, ya después del glosario podemos más o menos hacernos una idea de qué le podía pasar a Hitler. Y por supuesto, Mohamed Ali, el boxeador, ¿no? Él acabó con un Parkinson muy avanzado a raíz de los múltiples traumatismos craneoencefálicos que recibió, aunque recibió menos que los rivales, pero bueno. Así quedarían los otros. Esta es la videografía. Muchas gracias al hermano de la doctora Teresa González Carlos III, que me ayuda mucho, me ha dado muchos vídeos. Y nada, pues muchas gracias. Corto pero intenso.